descubre la increíble y transformadora historia de amor entre un hacendado y una mujer que nadie creía posible. Alberto, un joven de 25 años, camina con paso firme por los jardines florecidos de su hogar en un pequeño pueblo de México, donde cada piedra y cada sombra parecen susurrar la tradición y la riqueza de sus antepasados. Sin embargo, tras esa fachada de hacendado exitoso, se oculta un corazón agitado, atrapado entre el deber familiar y un amor prohibido. Isabela, la maestra que dirige una humilde escuela, ha capturado su atención con sus ojos llenos de sueños y su pasión por inspirar a los niños. Cada vez que Alberto la ve, se siente arrastrado hacia un mundo que está más allá de su alcance, un mundo donde el dinero no compra la felicidad. Día tras día, la presión de su familia crece como las nubes oscuras que prefiguran una tormenta. Su madre, con su mirada crítica, observa cada movimiento de su hijo y su padre se aferra a la idea de que Alberto está destinado a heredar una fortuna, no a enamorarse de una maestra. La angustia de Alberto se convierte en un peso que lleva consigo mientras su mente danza entre la admiración y el miedo. ¿Qué pasaría si sus sentimientos por Isabela fueran conocidos? ¿Se atrevería a desmantelar la ilusión de un futuro seguro por alguien que podría ser visto como una deshonra? Las horas que pasan en el parque se convierten en un refugio. Allí, entre risas y miradas furtivas, Alberto se siente libre, pero esa libertad está colmada de incertidumbre. Desde lo profundo de una vida que parece tenerlo todo, se aferra a la idea de que su amor por Isabela es un acto de rebeldía, una chispa de autenticidad en un mundo que le grita que no se puede. Sin embargo, el dilema moral lo consume. Podría enfrentarse a su familia, renunciar a la herencia que le pertenece y arriesgarlo todo por la mujer que ha dibujado un futuro para él que ni siquiera se atreve a soñar. La tensión alcanza su punto álgido cuando su madre descubre la relación. El poder de las palabras en su hogar se torna tóxico, llenando la atmósfera de reproches y desprecio. No puedes tirar tu futuro por la borda por una maestra. Son las palabras que se clavan en Alberto como dagas. Esa frase resuena en su mente, mientras su corazón se quiebra y decide dar un paso atrás, alejándose de Isabela como si ella fuese la encarnación de su propia traición. La desesperación lo consume, su ausencia es un eco doloroso y cada día sin ella se siente como una condena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El destino, sin embargo, le juega una carta inesperada. Una carta de Isabela llega a sus manos, llena de palabras que resuenan profundamente en su ser. Al leerla, su mente se inunda de recuerdos y sentimientos reprimidos. La lucha de Isabela por mantener la escuela, su dedicación a los niños y su infinito amor por él, le muestran que su relación, aunque prohibida, era también una fuente de esperanza. Alberto se encuentra frente a un espejo de lo que realmente desea: autenticidad, propósito, amor. Las dudas se agolpan en su mente. ¿Podría aceptar lo que los demás piensan y seguir adelante con una vida preestablecida, o podría desafiar todo lo que ha conocido por un amor que le da vida? Pero el camino por recorrer está lleno de piedras. La imagen de su familia controlando su destino se dibuja vívida en su mente, extendiendo su sombra sobre su corazón. La pregunta que lo atormenta crece en intensidad. ¿Podrá realmente desafiar las expectativas de su estirpe para luchar por lo que ama? Mientras mira a través de la ventana de su opulento hogar, ve una vida que no desea, un legado que no lo define. Su lucha ha comenzado, y cada decisión lo acercará más a la verdad de su ser, o lo alejará definitivamente de Isabela. El verdadero desafío apenas comienza. Alberto se levantó muy temprano al día siguiente, la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de su habitación. El peso de la nueva carta de Isabela se sentía como una cadena en su pecho, y sin embargo, había algo diferente en su interior.
Esa mañana, un destello de determinación comenzaba a brotar entre las dudas. Se recorrió mentalmente cada paso que había dado en los últimos días y cómo esos pasos lo habían llevado a la encrucijada actual. Era tiempo de actuar. Miró por la ventana una vez más, el pueblo despertando ante sus ojos, la rutina de siempre, pero algo en su perspectiva había cambiado, parecía un mundo lleno de posibilidades. Tomó papel y pluma sin pensarlo a fondo y comenzó a escribir. No quería que la distancia entre él e Isabela se convirtiera en un abismo insuperable. Sus palabras brotaron con una urgencia que había ignorado. Pedía ver a Isabela, necesitaba compartir un momento de honestidad, de vulnerabilidad. ¿Quién sabía si la siguiente carta sería la última? Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la escuela. El aire fresco acariciaba su rostro, y cada paso que daba lo llenaba de un entusiasmo que nunca había sentido. Sin embargo, la sombra de sus temores acechaba a la vuelta de cada esquina. La realidad de su familia, la mirada de juicio que podría encontrar, aterraba su mente con avidez. Al llegar, encontró a los niños jugando en el patio, sus risas resonando como música esperanzadora. En medio de eso, estaba Isabela, con su cabello ondeando ligeramente al viento, ajena a las tormentas que se desataban en su interior. Ella siempre había sido esa constante en su vida, su fuente de luz. Alberto se detuvo por un momento, le costó encontrar el valor para acercarse. Al final, se armó de coraje y caminó hacia ella. Isabela lo vio, y su rostro iluminó el espacio, como si estuviera destinado a hacerlo. Él sonrió, aunque el nudo en su estómago era innegable. «Isabela», empezó, su voz temblando ligeramente, «quiero hablar contigo». Se apartaron hacia un rincón más apartado, donde las risas infantiles no llegaban. La tensión era palpable. «Tus palabras en la carta me hicieron pensar», confesó. Isabela lo miró, y en sus ojos había comprensión, pero también una preocupación que lo movió. «Alberto», dijo, «esto no será fácil. Tu familia, no puedo ser parte de un doloroso conflicto en tu vida». Él sabía lo que significaban esas palabras. Detrás de su amor había una amenaza tangible que hacían que la libertad se sintiera como una ficción lejana. «¿Y si pudiera cambiar eso?», preguntó Alberto, la idea brotando con voz firme. «¿Y si lucho por nosotros? Puedo enfrentar a mi familia. No sé cómo, pero estoy dispuesto». Sus palabras interrumpieron el aire, desdibujando la línea que separaba los mundos en que ambos vivían. Isabela parpadeó, con una mezcla de sorpresa y temor. «Alberto, ¿estás seguro? Hay consecuencias. Te arriesgas a perderlo todo». Ella podía ver su determinación, pero era consciente de las profundidades del riesgo. La lucha por el amor a veces se traduce también en la lucha contra uno mismo. Y ese instante dio paso a un doloroso silencio, donde cada uno reflexionaba sobre el camino que debían decidir. ¿Sería capaz Alberto de enfrentarse a su familia y a su propia imagen de éxito por un amor que desafiaba todas las expectativas? La inquietud creciente se tornó en resoluta duda cuando un extraño sonido interrumpió sus pensamientos. Los gritos de un niño que había caído y se había hecho daño. Ambos se apresuraron a asistirlo, pero Alberto sintió que esa llamada de emergencia era un presagio de todas las decisiones difíciles que le aguardaban. La conexión entre sus vidas se reafirmaba, pero el precio por un nuevo camino podría ser más alto de lo que alguna vez imaginó. Mientras se alejaban del suceso, sus ojos se encontraron, y en ese momento, la incertidumbre se transformó en una pregunta latente. ¿Sería amor suficiente para desafiar a su familia? Con el alma ardiendo en un torrente de emociones encontradas, Alberto comenzó a planear su próximo movimiento. La silenciosa batalla que enfrentaba se preparaba para escalar, y un futuro incierto palpitaba cada vez más cerca. Sería entonces el momento de revelaciones, donde no solo lo externo se enfrentarían, sino también las verdades que él mismo había mantenido ocultas. Alberto no podía quitarse de la cabeza lo que había dejado en el aire entre él e Isabela. Sus palabras seguían resonando en su mente, su preocupación se convertía en eco a medida que buscaba el valor para enfrentar su vida. Era un día decisivo, uno que marcaría el curso de su existencia. La incertidumbre era un campo de batalla, y él aún no sabía si sería el guerrero o la víctima. Esa tarde, Alberto se encontró frente al espejo de su habitación. Su reflejo parecía burlarse de él. La figura que observaba era la de un hombre dividido.
Por un lado, el heredero de una tradición familiar que le prometía un futuro de certeza, respeto y poder. Por el otro, el amante dispuesto a desafiarlo todo, incluso a sí mismo. Se preguntaba si el amor podría ser suficiente para hacer frente a una familia que había construido su nombre a través de un legado de expectativas y sacrificios. Con un suspiro profundo, salió a dar un paseo por el pueblo. Los caminos que antes conocía como simples senderos estaban cargados de una nueva perspectiva. Observó cómo la vida continuaba, ajena a sus conflictos internos. Cada paso lo acercaba un poco más a la decisión de confrontar a su familia. Tenía que ser lo suficientemente valiente para asumir las consecuencias de su elección. Pero, ¿qué pasaría si se le cerraban todas las puertas? ¿Y si su amor resultaba ser, a la vez, su prisión? Mientras caminaba por las calles adoquinadas, un viejo conocido, Carlos, lo saludó. La mirada de Carlos, un amigo leal pero parcialmente alineado con las expectativas sociales de Alberto, le planteó una nueva tensión. Alberto, estás más serio que de costumbre. ¿Todo bien? La pregunta lo detuvo en seco. Su amigo era un reflejo de lo que esperaba enfrentar en casa: juicios, opiniones y la inevitable presión de la tradición. La respuesta que dio fue breve y evasiva, pero las palabras se sintieron como un ladrillo en su conciencia. Esa noche, la cena familiar era un desfile de miradas inquisitoriales y conversaciones triviales sobre negocios. Mientras el aroma de la comida envolvía la vasta mesa, Alberto sabía que la conversación inevitablemente giraría hacia su futuro. Los murmullos sobre las finanzas y las expectativas de la familia apuntaban a él como el siguiente en llevar la antorcha del legado. Pero su mente estaba en otro lugar, en la verdad que le ardía en el pecho. Las horas se arrastraron y cada minuto era un recordatorio de su dualidad. En un momento de silencio tras una pregunta de su padre, algo dentro de Alberto rompió. «Papá, hay algo que necesito decir», proclamó, la voz quebrándose ligeramente con la mezcla de miedo y resolución. Todos se detuvieron y un aire pesado llenó la sala. El conflicto interno que había estado silenciando por tanto tiempo salió a la luz. Iba a hablar de Isabela, de lo que sentía por ella, de cómo quería vivir su vida, no en función de un apellido, sino de un deseo sincero. Pero justo antes de que pudiera continuar, su madre le lanzó una mirada que cargaba con una preocupación desgarradora. Ella lo conocía mejor que nadie. «Alberto, piénsalo bien». Su voz era un susurro que traspasaba el ruido de los cubiertos, lanzándolo de nuevo a la integridad de su existencia dual. La tensión era electrizante. Cada miembro de la familia sostenía el aliento, esperando la revelación que podría alterar la dinámica a la que estaban acostumbrados. Era el momento de la verdad, un potencial punto de quiebre en su vida. La batalla que había comenzado dentro de él, ahora trascendía el ámbito personal hacia uno colectivo. Con el corazón en la mano y el futuro en suspenso, Alberto sintió que la revelación inminente era tanto un acto de valentía como una declaración de guerra contra el orden establecido. ¿Sería ahora o nunca? La pregunta pulsaba en su interior. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por un amor que desafiaba no solo a su familia, sino también al propio sentido de sí mismo? La inesperada decisión estaba por llegar, y mientras la cena avanzaba, él supo que las palabras que pronunciaría cambiarían todo. La incertidumbre se intensificaba, y en ese instante de revelación, la vida, como él la conocía, podría desmoronarse. La cuestión no era solo de amor, ahora era sobre quién quería ser. Las luces parpadeaban mientras la noche avanzaba, creando sombras que presagiaban su elección. Podría atreverse a afrontar el rechazo y encontrar ese camino lleno de amor y lucha, o se sometería a las expectativas familiares y dejaría que sus emociones quedaran sepultadas en el silencio. El momento estaba a punto de estallar, y Alberto se preparaba para un desenlace que resonaría mucho más allá de la cena familiar. Las palabras que Alberto había guardado tanto tiempo parecían fluir en sus venas, intensas y angustiosas. Se encontraba a la orilla de un abismo, y lo que los demás veían como un simple discurso, para él era un salto sin red. Los rostros a su alrededor se volvían formas borrosas, mientras su respiración se aceleraba, y finalmente, la voz que había temido liberar, se asomó entre sus labios. «Quiero estar con Isabela, no quiero seguir en este camino que apenas reconozco».
El silencio que siguió a su declaración era palpable, una masa densa que arrastraba la gravedad de la sala. La mirada de su madre se tornó inquieta, reflejando una mezcla de tristeza y desilusión. Su padre, con la mandíbula apretada, provocó una tensión apenas tolerable. En ese momento, Alberto no sabía si lidiaba con el dolor de su verdad o el peso de sus expectativas. Tras varios instantes de tensión, su padre finalmente habló. Su voz era un eco de autoridad. ¿Acaso no entiendes lo que está en juego? Este apellido requiere sacrificios, demandas que superan los deseos individuales. Las palabras de su padre eran como un golpe, una invitación a regresar a la conformidad que siempre había conocido. Sin embargo, la certeza latente de que había dado un paso hacia una libertad inexplorada empezó a tomar forma en su mente. Alberto sintió que su piel vibraba con cada argumento que su padre planteaba, y en lugar de darle la razón, comenzó a formular su propia defensa. Si no soy yo quien elija mi camino, entonces, ¿quién lo hará por mí? Esta vida no puede ser solo un legado, debe ser también un deseo, un anhelo. Sus propias palabras lo sorprendieron. Había llegado a un punto de autoafirmación que jamás hubiese imaginado. Las horas siguientes se convirtieron en una conversación pendular. Su familia trataba de llevarlo de regreso a la senda esperada, como un pez fuera del agua que intenta saltar para volver a su hábitat. Pero cada vez que una duda se plantaba en su mente, las visiones de Isabela, su risa y su forma de entender la vida, le recordaban que su elección estaba entrelazada a una verdad más relevante, la búsqueda de su yo auténtico. Cuando la cena finalmente terminó, Alberto se sintió aliviado y ansioso por los efectos de su confesión. Sin embargo, la familia seguía con la herida abierta del rechazo, y él era consciente de que aún quedaban batallas por pelear. Esa misma noche, antes de dormir, se encontró solo en su habitación, inmerso en la penumbra mientras sopesaba las implicaciones de su elección. Decidió buscar a Isabela, urgido por la necesidad de compartir su lucha interior y encontrar consuelo en su amor. Había muchos miedos latentes que lo acompañaban. ¿Qué pasaría si ella no estaba lista para asumir el desafío de ser su compañera en un mundo que podría estallar en llamas? ¿O si su amor no era suficiente para desactivar el conflicto? Con un renovado sentido de propósito, Alberto tomó su teléfono y comenzó a componer un mensaje. Pero en el último momento, se detuvo. Tal vez no bastaba con simplemente informarle. Necesitaba que ella entendiera la profundidad de su compromiso, no solo con ella, sino consigo mismo. La decisión de salir a buscarla lo llenó de adrenalina. Mientras salía por la puerta, la oscuridad de la noche lo envolvió, pero no lo asustó. Era por fin momento de tomar las riendas y no solo ser un espectador en su propia vida. Este nuevo camino, aunque incierto, traía consigo la promesa de descubrimientos personales y transformaciones que aún no podía imaginar. Al doblar la esquina hacia la calle donde Isabela vivía, un profundo sentimiento de determinación se apoderó de él. La esperanza se entrelazaba con el temor, formando una anhelante amalgama de emociones. Inesperadamente, vio una sombra familiar justo frente a su puerta. Su corazón se aceleró. ¿Llamaría a la puerta o daría un paso atrás? La parálisis se apoderó de él mientras su mente luchaba con la dirección que debía tomar. De pronto, la puerta se abrió y el suspense quedó colgando en el aire. El futuro de Alberto pendía de un hilo frágil, listo para revelarse. ¿Sería este el instante que cambiaría su vida para siempre? El impacto de la puerta al abrirse hizo que el tiempo se detuviera por un instante. Isabela apareció ante él. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. «Alberto, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con una voz que apenas ocultaba la curiosidad. En ese momento, recordó por qué estaba allí y cómo cada segundo que se tomó para hablar había costado una lucha interna. Sin embargo, lo que la llenaba de asombro también le daba a él la fuerza que necesitaba. «Necesito hablar contigo. Es urgente», acertó a decir, la mirada sincera fija en ella. Isabela asintió, abriendo la puerta por completo, invitándolo a entrar en su mundo, que se sentía tan distante y al mismo tiempo tan familiar. Las luces titilantes del apartamento y el suave murmullo de la ciudad les ofrecían el refugio ideal, un espacio donde podían dejar a un lado las presiones del exterior. Alberto se sentó en el borde del sofá sin saber cómo empezar.
Las palabras que saldrían de su boca eran mucho más que una simple declaración de amor. Eran la manifestación de un cambio profundo, una transformación que afectaría a ambos. Se tomó un momento antes de dejar caer la barrera que había construido alrededor de sus sentimientos. He estado lidiando con esto, con lo que se espera de mí y lo que realmente quiero. Quería que lo supieras. Yo te elijo a ti. Cada sílaba que pronunciaba era como un pedazo de cemento que se removía, una carga que se despojaba de su ser, al tiempo que advertía la mezcla de sorpresa y alegría en el rostro de Isabela. Sin embargo, su reacción inicial fue de cautela. Alberto, no puedes simplemente decidir cambiar todo por un sentimiento, las expectativas son reales, y lo que está en juego es complicado, replicó, mostrando una comprensión de su entorno que lo hizo cuestionarse nuevamente. Era un dilema. Ella había tocado un punto vulnerable en él y en ese momento notó la relevancia del conflicto interno que ambos enfrentaban. Lo sé. ¿Pero qué sentido tiene vivir una vida construida por otros? Aprecio todo lo que has hecho y todo lo que quiero hacer contigo, pero no puedo conformarme con un futuro que no deseo, respondió, sintiendo cómo la presión de su mundo anterior comenzaba a desvanecerse como niebla bajo el sol. Se produjo un silencio tenso mientras Isabela procesaba sus palabras. Los ojos de ambos intercambiaban historias no contadas y temores ocultos. ¿Tienes una idea de las consecuencias? No será fácil. Si decides seguir este camino, estarás solo ante las repercusiones, dijo ella con un tono firme pero con una calidez que le recordaba por qué había sentido un vínculo tan fuerte. Su corazón latía frenéticamente. Se dio cuenta de que Isabela estaba incentivando una conversación profunda, lejos de los clichés románticos, y esa franqueza lo hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo más decidido. He vivido para complacer a otros, y eso me ha dejado incompleto. Si estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, es porque tu amor significa más que cualquier legado. Entonces, un matiz nuevo pasó sobre su rostro. Se dio cuenta que su verdad la conmovía, pero que el temor a las implicaciones era palpable. Tu lucha es también mía, Alberto. No puedo prometer que ese camino será fácil, pero lo que sientes, eso es real. La conexión entre ambos se hacía más fuerte, pero también se abrían frentes complicados. La posibilidad de un futuro lleno de desafíos se convirtió en una realidad compartida que debía considerar. Alberto entendió que debía demostrar no solo su amor, sino también su disposición a ser un compañero en sus respectivas batallas. Isabela, no solo quiero que seas mi amor, quiero que sepas que estoy construyendo un nuevo camino, uno donde ambos seamos parte del proceso. Sin embargo, mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que el verdadero reto no sería simplemente seguir su deseo, sino navegar las complejidades que esta elección significaba no solo para él, sino también para ella. La conversación fluyó, se volvió menos sobre visiones e imágenes románticas y más sobre sus esperanzas y temores. Se sintieron atraídos hacia un terreno desconocido, donde la vulnerabilidad no parecía una debilidad, sino una fuerza latente. Justo cuando comenzaron a encontrar un entendimiento compartido, un sonido estridente cortó el ambiente, un mensaje que Alberto recibió en su teléfono. Era su padre, y las palabras eran claras y amenazantes. Necesitamos hablar. No te atrevas a dar un paso sin razón. El aire se volvió pesado de repente. Alberto sintió que el abismo que había empezado a cruzar se abría nuevamente. El verdadero desafío acababa de comenzar. ¿Podría enfrentar las consecuencias sin renunciar a sí mismo? Con ese peso sobre sus hombros, comprendió que la lucha por su autenticidad apenas iniciaba. Alberto sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras leía el mensaje de su padre. En un instante, el fragor de la conversación con Isabela se desvaneció, reemplazado por el ruido ensordecedor de su lealtad dividida. Aquella advertencia lo enclavaba nuevamente a un pasado que había intentado dejar atrás. La voz de su padre resonaba en su mente, como un eco implacable de lo que se esperaba de él. ¿Lo has considerado bien? Tus decisiones afectan a muchos, no solo a ti, pensó mientras sentía que una nueva oleada de ansiedad invadía sus pensamientos. Había dado un paso decisivo al abrir su corazón, pero ahora se enfrentaba a la dura realidad de las expectativas familiares.
¿Realmente estaba preparado para desafiar esa estructura que había alimentado su existencia hasta ahora? ¿Te sucede algo? La voz de Isabela lo sacó de su trance. Ella había notado el cambio en su expresión, la tensión que ahora parecía atraparlo en una red invisible. Alberto respiró hondo, limpió la preocupación de su rostro y se enfrentó a ella. «Es mi padre. Quiere hablar. Esto puede complicar las cosas», respondió, con la voz tensa, aún sintiendo que la lucha estaba lejos de terminar. Isabela entrelazó su mano con la de él, apretando suavemente como si a través de ese gesto pudiera ofrecerle un refugio en medio de la tormenta. «Siempre habrá complicaciones, Alberto, pero tú decides cómo enfrentarlas. A veces, el miedo se siente como la voz más fuerte, pero no siempre tiene razón», le dijo, mostrando una madurez que lo conmovía. Se dio cuenta de que no podía dejar que la dictadura de su familia le robara la voz con la que había decidido hablar por primera vez. La conversación giró en torno a cómo ambos podían abordar sus propios retos. Alberto sintió que cada palabra de Isabela era un hilo, tejiendo una red de contingencias. Le habló sobre sus sueños y aspiraciones, lo que realmente quería construir en su vida. Una vida auténtica, donde pudiera darse la oportunidad de definir su fraternidad y legado. Mientras la conversación continuaba, Alberto comenzó a reflexionar sobre su identidad. ¿Quién era realmente, más allá de ser el heredero de su familia? Reconoció que había cosas que realmente anhelaba, como el desarrollo profesional en el área que había dejado de lado por presión familiar. Pensaba que tal vez podría utilizar su formación para marcar una diferencia en su sector. La idea de perseguir un propósito personal le brindaba energía, una fuerza que le empujaba hacia adelante a pesar de las dudas. «Si elijo este camino, tendré que ser honesto conmigo mismo y con los demás», se dijo. En su mente, la posibilidad de tomar decisiones que lo acercaran a su verdadera identidad comenzaba a tomar forma, pero para ello debía enfrentarse a su padre y a todas las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Isabela lo miraba fijamente, casi como si pudiera ver dentro de él, decodificando sus pensamientos silenciosos. «Lo que sientes es válido, Alberto, pero recuerda que el cambio viene con coraje. Debes estar preparado para actuar, no solo para soñar», le dijo ella, alentándolo a dar ese paso que tanto le costaba. En su interior, la esencia de la lucha y el deseo empezaron a entrelazarse. Poco a poco se acercaban al entendimiento de que juntos podían tejer un futuro que desafiara todas las limitaciones. Alberto finalmente le susurró: «Entonces, ¿estás conmigo en esto? ¿Estás dispuesta a afrontar lo que venga?», preguntó, sintiendo un impulso renovado. «Siempre, Alberto. Juntos podemos construir algo auténtico, pero debemos estar listos para enfrentar las voces que intenten detenernos». Su voz era un ancla en un mar de incertidumbre. Mientras se conectaban más profundamente, el silencio del apartamento se rompió nuevamente. El teléfono de Alberto sonó otra vez. Era una llamada, y el nombre en la pantalla lo paralizó. Era su madre. Una parte de él sabía que era un momento crucial. Finalmente, tuvo que decidir de qué lado se posicionaría. La voz que temía, la que representaba su pasado y las expectativas, lo llamaba. ¿Resistiría la tentación de volver a lo conocido o se permitiría a sí mismo el riesgo de rebelarse y vivir? Con la mirada fija en Isabela, comprendió que la lucha no solo era suya. Ambos estaban al borde de un precipicio que podía cambiarlo todo. El minuto de la verdad se acercaba. Alberto sintió cómo el peso del silencio en la habitación se hacía más denso, como si cada segundo pasara con la intensidad de una eternidad. La llamada de su madre resonaba en su mente, no solo por el matiz familiar que traía consigo, sino también porque era la manifestación más directa de la ardua expectación que siempre había existido en su vida. Algo en lo profundo de su ser sabía que estaba al borde de un cambio significativo, uno que podría hacerlo libre o encarcelarlo para siempre. «Responde», le instó Isabela, rompiendo el hielo que había comenzado a formarse entre ellos. La convicción en su voz lo empujó a actuar. Con manos temblorosas, finalmente aceptó la llamada. «Hola, mamá», dijo, mientras su voz se vio ensombrecida por una mezcla de emociones.
La conversación fue breve, pero rica en significado. Su madre, con su tono protector, expresó una inquietud que parecía inminente. Su padre había solicitado una reunión urgente, un encuentro que podía implicar la presión de asumir roles que él había comenzado a cuestionar. Tras cortar la llamada, Alberto se sintió vulnerable, casi expuesto. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó, temiendo no solo la reacción de su padre, sino también el impacto que sus decisiones podrían tener en su futuro. Las palabras de Isabela retumbaban en su mente. El cambio viene con coraje. Se levantó, caminó hacia la ventana y la miró, tratando de absorber el paisaje que una vez consideró inalterable. Las luces de la ciudad titilaban, evocando una sensación de esperanza y también de ancla. Esa imagen contrastaba con la vida que había conocido, donde cada paso se había dado con la sombra de expectativas ajenas pesando sobre sus hombros. ¿Vas a seguir adelante con tus planes?, le preguntó Isabela, dándole un espacio para reflexionar. Él se giró hacia ella, y en su mirada había un torrente de emociones, de historia y de futuro. No sé si estoy listo, admitió Alberto, pero al instante se dio cuenta de que no era solo cuestión de preparación, era una cuestión de determinación, de liberar su voz ahogada por años de imposiciones. Enfrentar a su padre no se trataba solo de rebelión, sino de autenticidad. La conversación que había mantenido con Isabela, el descubrimiento de sus propios deseos, lo llevaba a comprender que cada día tenía la oportunidad de elegir. Puede que su familia esperara el antiguo guión, pero él, como protagonista, podía reescribirlo. Y a su lado estaba Isabela, que a pesar de su juventud, mostraba una sabiduría que lo hacía sentir seguro. Necesito entender quién soy verdaderamente, musitó, casi para sí mismo. Sabía que había un vacío dentro de él que solo un viaje genuino hacia su interior podría llenar. Ese viaje no podía ser impulsado únicamente por el deseo de complacer a otros. Debía nacer de una necesidad inherente de autenticidad. Y así, comenzaron a trazar un mapa de paso a paso hacia lo que él realmente anhelaba, la posibilidad de desarrollar sus talentos ocultos, todo lo que había dejado de lado por complacer expectativas familiares. Establecieron una estrategia, un recorrido que les permitiría alcanzar no solo la verdad personal de Alberto, sino también tejer una narrativa donde ambos se sintieran realizados. Mientras Isabela proponía alternativas para lidiar con su padre, una sensación de determinación empezó a llenar a Alberto. Las palabras y combinaciones de ideas que habían fluyendo desde que se conocieron convergían en un plan. Era un desafío, y aunque lo temía, también lo llenaba de emoción. Finalmente, la idea de encarar el próximo encuentro con su padre dio un giro dentro de él. Decidido, Alberto cerró los ojos un momento y respiró profundamente. Cuando los abrió, sintió que el impulso de acción ardía en su ser. No se trataba solo de ir a la reunión, estaba listo para expresar su verdad. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan concreto, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de su padre. Alberto, hablemos en casa esta tarde, es importante. La incertidumbre que solía envolverlo volvió a aparecer, pero esta vez era distinta. Era un paso hacia su nuevo camino, un momento para confrontar lo que siempre había temido y que ahora representaba la oportunidad vital de renacer. Alberto miró a Isabela, y en sus ojos vio un reflejo de camaradería, una alianza inquebrantable que lo llenó de coraje. Con cada latido de su corazón, sabía que el viaje hacia su auténtico yo había comenzado. Pero en su interior, una pregunta retumbaba. ¿Qué pasaría si, al fin, se atrevía a desafiar su legado? El instante de desenlace se acerca rápidamente. Alberto se sentó en el borde de la cama, sintiendo que cada hilo del tapiz debajo de él podría representar un camino diferente que podía tomar. La reunión con su padre se acercaba, y él no podía permitirse el lujo de ser prisionero de sus miedos. No voy a volver a ser un espectador de mi propia vida, se repitió como un mantra, llevando consigo la claridad que había empezado a florecer en su interior. Mientras revisaba mentalmente los puntos clave de su conversación, se dio cuenta de que no solo necesitaba prepararse para lo que su padre dijera, sino también para lo que él quería expresar.
La idea de hablar con firmeza sobre sus deseos y aspiraciones era como despojarse de una piel vieja y agotadora. Se sentía vulnerable, pero también empoderado. Las palabras de Isabela resonaron en su mente. El cambio viene con coraje. ¿Y si levantas la voz realmente, Alberto?, se preguntó a sí mismo. Esa idea, aunque aterradora, lo desafiaba a comprometerse con su autenticidad. Decidió entonces que debía tener claro lo que quería comunicar. Su deseo de explorar sus intereses personales, su pasión por la pintura, que había quedado relegada a un rincón polvoriento de su memoria. Alberto recordó el primer lienzo que había pintado, una representación de un paisaje que había soñado y que capturaba su esencia. La inspiración lo había inundado al aire libre, lejos de las sombras de su familia. Ahora esa misma inspiración se convertía en una voz poderosa que necesitaba ser escuchada. Con cada recuerdo de aquel día mágico, la pasión por el arte se avivaba dentro de él, quemando las dudas que lo acompañaban. ¿Por qué le había dado la espalda a algo tan intrínseco a su ser? Con el tiempo corriendo, decidió preparar un pequeño boceto que llevaría a la reunión. No me atreveré a solo hablar, lo demostraré, pensó mientras tomaba un lápiz y comenzaba a bosquejar. A medida que trazaba líneas en el papel, un torrente de emociones pasó a través de él. Cada trazo representaba una parte de su historia, una página del relato que había estado escribiendo en silencio. Su arte era tanto un reflejo como una herramienta de autodefinición. Alberto miró a Isabela, quien observaba con atención su proceso creativo. Ella no solo era un soporte emocional, sino que también estaba aprendiendo con él. ¿Te gustaría ver el resultado?, le preguntó, sintiendo cómo la inseguridad amenazaba con filtrarse nuevamente en su mente. Sin embargo, la mirada de Isabela era de aliento, como si ella supiera que este momento era clave para ambos. Alberto le mostró el boceto. «Esto es un paso hacia mi verdad», le dijo, buscando su validación. Isabela sonrió, y su expresión era un crisol de admiración y comprensión. En ese instante, comprendió que su búsqueda no solo lo empoderaba a él, sino que también impactaba en aquellos que lo rodeaban. Aquella pequeña conexión de apreciación fue suficiente para reforzar su determinación. El reloj avanzaba. Alberto sabía que cada segundo era crucial, así que comenzó a pulir sus palabras, mientras Isabela lo escuchaba con atención. Visualizaba el encuentro, no como una batalla, sino como un diálogo. Un espacio para exponer sus ideas, no para cerrar puertas, sino para abrirlas. Hoy tengo el poder de redefinir lo que significa ser hijo, no solo de aceptar sin cuestionar, se dijo, sintiendo que la adrenalina acumulada podía ser su mejor aliada. La incertidumbre seguiría ahí, al igual que el miedo, pero eran sus compañeros en un viaje de transformación. Finalmente, Alberto tomó una respiración profunda y sintió cómo el coraje empezaba a gobernar su ser. Estaba listo para el encuentro. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, sonó una nueva alerta en su teléfono. Era un mensaje de su padre que decía: «Ya estoy en casa. Espero que estés preparado». La presión se intensificó en su pecho, pero en lugar de paralizarlo, lo intrigó. ¿Quién era realmente su padre en el fondo? ¿Acaso también él había tenido sueños aplastados bajo las pesadas expectativas de la familia? Con esa revelación emergente, Alberto comprendió que este encuentro no sería solo una confrontación, sino una posible revelación mutua. Se sintió listo, no solo para hablar, sino también para escuchar. Mientras cruzaba la puerta, se atrevió a preguntar en voz baja: ¿y si esto es justo el principio de una nueva narrativa, no solo para mí, sino también para él? El palpitar de su corazón resonaba en sus oídos, preparándolo para la oportunidad que se avecinaba. Alberto se detuvo en la esquina de su calle. El aire fresco le llenaba los pulmones y la presión en su pecho comenzaba a transformarse en energía. Caminó hacia la casa de su padre con determinación. Cada paso resonaba con la convicción de que lo que estaba a punto de hacer podía cambiar su vida. A medida que se acercaba a la puerta, un torrente de pensamientos recorrió su mente. La idea de abrir un diálogo honesto lo aterraba, pero al mismo tiempo lo excitaba. Al abrir la puerta, el recibidor estaba iluminado por la luz que se filtraba a través de las ventanas. El ambiente parecía cargado de historia, susurros de conversaciones pasadas.
Su padre lo esperaba en la sala. Su figura imponente parecía atrapar la esencia de años de expectativas nunca cumplidas. Sin embargo, en ese instante, Alberto se sentía capaz de liberar su voz. «Hola, padre», dijo, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. En la expresión de su padre había una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Hola, Alberto, ¿qué te trae por aquí?» «Espero que no haya sido solo para pasar el rato», respondió con un tono que insinuaba ya un juicio. «En realidad, quiero hablarte sobre mi futuro», comenzó Alberto, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una respuesta. Pero, antes de que pudiera profundizar, su padre interrumpió. «Escucha, te he dado todo lo que necesitas. La herencia familiar, el negocio», dijo, como si ya conociera la respuesta de antemano. Las palabras de su padre eran como un eco de las negociaciones pasadas, de los caminos que había recorrido por complacerlo. Alberto sintió que otra vez lo arrastraban a ser un mero espectador de su propia vida. «No se trata de eso», replicó, levantando la voz con más firmeza de lo que esperaba. «Lo que quiero es ser más que un simple sucesor. Quiero explorar mis propias pasiones, algo que mi vida ha estado decididamente vacío». El silencio, pesado y tenso, ocupó el espacio entre ambos. La vulnerabilidad de su declaración lo hizo sentir expuesto, pero liberado al mismo tiempo. Era un impulso que necesitaba tener, como liberar el aire de un globo sellado. Su padre lo miró con incredulidad, como si el concepto de la autenticidad fuera un ideal lejano. ¿Pintura? ¿Eso es lo que quieres? Esta familia no tiene espacio para sueños de niño, Alberto. Necesitas ser responsable, dijo, acentuando cada palabra con una firmeza inquebrantable. Ser responsable también significa ser fiel a mí mismo, Alberto replicó, sintiendo cómo pequeñas llamas de desafío comenzaron a arder en su pecho. La batalla interna entre el deseo de complacer a su padre y la necesidad de ser él mismo rugía. Aquella voz que una vez había sutilmente callado se estaba levantando, gritando por ser escuchada. «Te estoy diciendo que este es el camino que elijamos para ti. No puedes ignorarlo por el capricho de una pasión pasajera», dijo su padre, intentando imponer la verdad que siempre había conocido, pero muy en el fondo, Alberto veía algo más. Había miedo reflejado en los ojos de su padre, miedo a la pérdida, a la incertidumbre de no ser necesario en un mundo en el que Alberto ya no sería solo su extensión. «¿Y si tus sueños también fueron aplastados en algún momento, padre?» La pregunta salió de sus labios como un susurro que llenó la habitación. La reacción de su padre fue instantánea, un leve titubeo en su postura. La máscara de autoridad comenzó a desvanecerse. Alberto se dio cuenta de que no era solo un hijo cuestionando a su padre, era un hombre descubriendo su propia verdad, mientras su progenitor trataba de reconciliar la vida que había elegido y la que había deseado. El momento se ralentizó. Alberto, observando la transformación sutil en la expresión de su padre, comprendió que este intercambio era un juego de poder diferente. Era la oportunidad de que ambos sanaran viejas heridas. El diálogo recién comenzaba, y con él, la necesidad de descubrir quiénes eran realmente el uno para el otro. La puerta de una nueva posibilidad se estaba abriendo, pero justo cuando pensaba que su padre podría estar listo para escuchar, el timbre sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. ¿Quién puede ser?, se preguntó Alberto, pero en su corazón sabía que su revelación estaba lejos de concluir. Las palabras que habían quedado no dichas parecían acumularse, y con la llegada del intruso, la incertidumbre de lo que vendría crecía. ¿Quién los interrumpiría en este momento tan crucial? La historia apenas comenzaba a escribirse, y el siguiente capítulo prometía ser tan revelador como desafiante. Alberto sintió cómo el aire en la habitación se volvía espeso, mientras la campana continuaba sonando, marcando el instante crítico de su encuentro con su padre. Con una mezcla de nervios y determinación, miró a su padre, que entrecerraba los ojos en un gesto de descontento. Un nuevo visitante podría cambiar drásticamente el curso de su conversación. ¿Estás seguro de que quieres abrir la puerta?, el padre de Alberto preguntó, aunque el tono sugería que la decisión ya estaba tomada. Alberto tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la entrada, sintiendo que la próxima conversación tenía el potencial de influir no solo en su vida, sino también en la relación con su padre.
Al abrir la puerta, se encontró con la figura familiar de Carlos, un viejo amigo de la familia, que tenía en sus manos un gran ramo de flores. Disculpa la interrupción, Alberto. Vine a ver cómo estaban después de la reunión de esta tarde, dijo Carlos, sin darse cuenta de la tensión que colmaba el aire. Hola, Carlos. Bienvenido. Alberto forzó una sonrisa, tratando de mantener la calma. La entrada de Carlos parecía desviar la atención del enfrentamiento que aguardaba, aunque no podía escapar del peso de su propia verdad. Mientras Carlos intercambiaba pleasanterías con su padre, Alberto se sintió confuso. Era como si el universo le ofreciera un pequeño respiro, pero la verdad, esa verdad que ya había salido de su interior, aún insistía en salir a la luz. ¿Puedo entrar un rato? Traje flores para su madre, continuó Carlos, gesticulando hacia adentro. Por supuesto, ven, respondió el padre de Alberto, invitándolo a pasar, sin hacer mención de la conversación que inminentemente había estado tejiendo con su hijo. Mientras se dirigían a la sala, Alberto sintió que el fulgor de su determinación se comenzaba a apagar. Sin embargo, una pequeña voz en su interior insistía: no te detengas, este es el momento. Con una chispa de valentía reavivada, decidió que no dejaría que la llegada de Carlos le robara la oportunidad de ser honesto. Carlos se acomodó en un sillón mientras su padre y Alberto se sentaban en la mesa. Las flores de Carlos servían como una especie de alivio visual que rompía la tensión. ¿Cómo van los planes para el negocio familiar, Alberto?, preguntó Carlos, lo que obligó a Alberto a sopesar cada palabra. Sobre eso, en realidad quiero hablarles a ambos. Alberto se sintió presionado, pero la chispa en su interior lo impulsó. Quiero compartir mis deseos, mis sueños, lo que realmente quiero para mi vida. Ahora, toda la atención estaba en él. Las miradas de su padre y Carlos lo atravesaban. Quiero perseguir mi pasión por la pintura, confesó, y la sala pareció llenarse de un silencio profundo, casi reverencial. Lo que quiero es algo más que solo tener éxito en el negocio familiar. Deseo hacer algo significativo, algo que me haga sentir vivo, continuó, sintiendo cómo cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su verdad. En ese momento, la esencia de su lucha se liberó. Lo que podría haber sido un momento de titubeo se volvió un acto de afirmación. Carlos lo miró con sorpresa, pero su padre no parecía tan complacido. Alberto, este es un capricho. Tienes la oportunidad de seguir un camino seguro. No puedes darte el lujo de dedicarte a algo que, honestamente, es poco convencional, dijo. Su tono enfurecido retumbaba en la habitación. No lo veo como un capricho, Alberto replicó, y posteriormente vio cómo la mirada de Carlos entrecerraba los ojos como si viera más allá de la confrontación y la norma. Es mi vida, papá, y tengo derecho a elegir cómo vivirla. Quiero hacer algo que realmente resuene en mi corazón, algo que pueda ser mío, no solo una extensión de nuestras expectativas. Quiero aprender a crear, quiero experimentar, quiero descubrirme a mí mismo a través de mi arte. El rostro de su padre se tornó más tenso ante su declaración, pero en una fracción de segundo, mientras las palabras se deslizaron entre ellos, Carlos intervino. Alberto tiene razón en cierto sentido. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, y a veces esos caminos son los más significativos, dijo, su voz llena de calidez que resonó en la habitación. Alberto sintió el poder de esas palabras. Es verdad, papá, que tengo mucho que aprender y que enfrentar, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de lo que una vez creí se esperaba de mí. El arte es mi forma de expresión, la manera en que puedo contar mi historia. Su voz era más fuerte y clara, y Carlos asentía, y su padre parecía cada vez más inquieto. Alberto pudo ver que su padre estaba luchando con la idea de permitirle este camino, así que decidió dar un paso más, no solo como un hijo, sino como un hombre. Estar dispuesto a correr riesgos por lo que realmente importa, eso es lo que significa ser un hombre en esta familia. No solo me encamino hacia una carrera, estoy intentando encontrar quién soy. El silencio que siguió era pesado. El único sonido era el de la respiración de Alberto y el latido de su corazón, resonando en sus oídos. Finalmente, su padre se acercó. Sus ojos estaban en la línea entre la indignación y la autoevaluación. ¿Y si fallas? ¿Y si haces algo que te frustra aún más?, preguntó. Su voz era blanda,
pero aún cargada de desconfianza. Eso es parte del riesgo. Alberto respondió con seguridad. Preferiría fracasar persiguiendo algo que amo que tener éxito en algo que me deja vacío. Tu legado siempre ha sido una carga, y quiero crear algo que sea mío. ¿No deseas lo mismo para mí? La última pregunta flotó en el aire como un eco persistente. Carlos observó la dinámica y en lugar de interferir más, decidió darle a ambos el espacio que necesitaban. Estaba claro que había algo más profundo en juego, una historia no contada que necesitaba ser revelada. La conexión que Alberto había cultivado con Isabela ahora se trasladaba a este momento, un testimonio de crecimiento personal. Finalmente, su padre tragó saliva. Su rostro se suavizaba lentamente, como si una lucha interna lo dominara. Quizás yo también deba enfrentar lo que realmente quiero, susurró, casi para sí mismo. Alberto sintió cómo un hilo de conexión comenzaba a formarse. ¿Qué es lo que deseas, papá?, preguntó con una mezcla de curiosidad y valentía. Fue como abrir una puerta a una conversación que ambos necesitaban. En ese instante, el brillo de la comprensión se reflejó en los ojos de su padre. Quizás es momento de que yo también busque mi propio camino, más allá de lo que se ha esperado de mí. Su voz sonaba casi ajena, como si cada palabra se liberara de las cadenas que habían estado ataduras durante años. Ese intercambio de vulnerabilidad fue un puente, un paso hacia una nueva estructura de relación. Alberto sintió que, aunque el camino por delante era incierto, contenía la promesa de un futuro donde tanto él como su padre podrían crecer, no solo más allá de sus expectativas, sino en su auténtica humanidad. Las flores en la mesa comenzaron a florecer. El viento exterior soplaba suavemente, dejando entrever un renacer en el ambiente, un reflejo de la transformación que ambos experimentaron en aquel instante. En lugar de choque y conflicto, el diálogo se abría como un lienzo fresco. Alberto comprendió que su viaje apenas comenzaba. Era un paso hacia la autoafirmación que había estado buscando durante tanto tiempo. Y mientras miraba a su padre con nuevos ojos, supo que lo que había querido como hijo ya no era solo una carga. Era un camino de dos, donde el amor, el respeto y la autenticidad florecerían en nuevos horizontes. Se giró para mirar a Carlos, agradecido por su imposición, pero más aún por su presencia. Gracias por ser parte de este momento, susurró, dejando que la calidez de la amistad lo envolviera mientras la tarde se desvanecía en un cálido ocaso. Alberto sabía que no sería fácil, que el viaje que aún tenía por delante podría ofrecer desafíos, pero también comprendió que tenía la capacidad y el coraje para enfrentarlos. Había llegado a un punto de inflexión donde su historia no solo se definiría a través de su pasión, sino también en la conexión que había cultivado en el camino. Cada elección que hiciera desde ese momento en adelante significaría un nuevo paisaje, un nuevo capítulo en su historia que solo él podía escribir. Y así, mientras los ecos de aquella tarde reverberaban como un canto de transformación, Alberto se sintió completo, abrazando su futuro con los brazos abiertos. La luz de una vida plena se encendía, y cada paso que daba lo acercaba más a su verdadero yo. No tenía que estar solo en ese camino, ahora había un espacio donde las cargas podían ser compartidas, donde el amor podía hablar y donde se temía menos a las decisiones. Este nuevo capítulo no solo empoderó a Alberto como individuo, sino que también fue un recordatorio de que, a veces, el amor y la autenticidad pueden cambiar no solo un corazón, sino también las generaciones que lo preceden. El viaje había comenzado, y mientras las sombras de la tarde daban paso a la noche, la certeza se posó sobre él. La vida no podía ser simplemente un legado, era un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de sus sueños. Era un acto de amor y valentía, una declaración de que la verdadera felicidad radica en ser fiel a uno mismo. Alberto sonrió, sabiendo que había conquistado su mayor desafío, ser él mismo. En ese instante, todo era posible, y el futuro sonreía hacia él.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que historias como esta puedan seguir compartiéndose. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.